Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y realmente es un gozo que puedas estar con nosotros el día de hoy. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, que compartas un momento junto, quizá de alimentos, un momento con tu vecino, con familiares y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y estamos realmente terminando una serie de estudios sobre el libro de Jonás. Yo no sé si tú has oído la historia de Jonás en el pasado, pero déjame decirte que este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy quizá no es lo que esperabas. Yo no sé si tú has visto una película en el pasado en la cual quizás el fin de la película no lo entiendes, o el fin de la película no era lo que esperabas, o terminas con más preguntas que las que empezaste al ver la película. Y si ese ha sido tu caso y no te gustan ese tipo de películas, Jonás 4 te va a decepcionar porque va a ser algo similar. Pero vamos a ver qué pasó. La primera semana estudiamos que Jonás, siendo un profeta de Dios, y Dios le dice que vaya a Nínive y va en dirección opuesta. Él se va en dirección opuesta y vemos que se va en un bote en desobediencia a lo que Dios le había llamado a hacer. Y vemos que viene una tempestad que es enviada por Dios al punto que resultan tirándolo al agua. Y podríamos decir que, bueno, ese pudo haber sido el final para la vida de Jonás, pero sabemos que no era ahí, no era ese el final, que Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan y proveyó algo en la vida de Jonás cuando estaba a la deriva en el agua, y vemos que él proveyó un gran pez. Y quizás pensamos, bueno, no sé si eso realmente es una provisión de Dios o es algo peor, realmente es un problema mayor, pero sabemos de que Dios, quien era el autor principal del libro de Jonás, estaba al control. Él sabía lo que tenía para Jonás. Entonces vemos que Jonás, estando en el estómago de esta ballena o de este pez, empezó a orar, empezó a buscar del Señor, y sabemos que Dios, quien es justo y quien es fiel, Él respondió a su llamado, y Jonás buscó del Señor por varios días hasta que finalmente entonces Dios responde. Y la manera que Él responde entonces es que envía y le dice al pez que vomite, y vomita a Jonás en tierra seca. Y sale Jonás, y quizás pensamos, wow, qué manera de rescate, ¿no? Bueno, pudo haber sido peor. Yo creo que hay solo dos maneras de salir dentro del estómago, y qué mejor que esa y no la otra, ¿no? Entonces vemos que Dios entonces ordena que vomite a Jonás. Jonás sale y de cierta manera le da una oportunidad más. Le vuelve a hablar y le dice: ve entonces a esta ciudad que yo te envié, a Nínive, y comparte el mensaje que yo te di. Y vemos que Jonás, la semana pasada hablamos un poquito de eso, no había terminado su historia ahí. Dios le dio una oportunidad más, y el mensaje que llevó era de destrucción para ese pueblo, que en 40 días Dios les iba a destruir. Y lo que nos sorprendió fue que la ciudad y el pueblo de Nínive creyeron en Dios. O sea, ellos creyeron ese mensaje, se arrepintieron del mensaje, se arrepintieron, mejor dicho, de sus acciones, y respondieron al mensaje de salvación de parte de Dios. Y algo que nos sorprendió, y quiero empezar ahí el día de hoy como una manera de introducción, es que nos sorprendió cómo fue la reacción de Dios, qué fue lo que Dios hizo ante el arrepentimiento de la ciudad de Nínive. Y en el versículo 10 de Jonás 3, para terminar el capítulo 3, si lo leemos nuevamente, dice: entonces cuando Dios vio lo que habían hecho, ese sentimiento de arrepentimiento, y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que les había amenazado. Nos damos cuenta que Dios entonces cambió de parecer cuando ellos se arrepintieron. Y sabes, eso es algo que nos puede animar el día de hoy, que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando cambiamos nuestra manera de vivir, Dios puede cambiar también de parecer en una acción o en una decisión en nuestra vida. Y yo creo que entonces vimos cómo los ninivitas se arrepintieron, y yo me pongo a pensar en los zapatos de Jonás, cómo él se pudo haber sentido, cómo él se sintió, cómo reaccionó. ¿Cómo reaccionarías tú si quizás después de predicar, de compartir la palabra, yo en mi caso, por ejemplo, si estuviera predicando y supiera que a razón o a respuesta a mi predicación o mi enseñanza, miles de personas se arrepienten y creen en Dios, yo creo que sería un día maravilloso en mi vida. Pero ese no fue el caso en la vida de Jonás, porque sabemos que el pueblo entero se arrepintió, mas sin embargo él no se sintió de esa manera. Veamos cómo él se sintió y empecemos a leer
el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a empezar. Dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Ese cambio de parecer de Dios, ¿no? Como él respondió con bondad y compasión ante la respuesta del pueblo. Dice: entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso es que yo huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Y estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Vemos este extremo emoción de Jonás, ¿no? No se alegró por la respuesta de las personas de arrepentimiento, ni al hecho que Dios entonces cambió de parecer y les ofreció misericordia, sino dice que se enfureció, se enojó, se puso furioso, al punto que dice: bueno, si ellos van a vivir y ser perdonados, yo prefiero no vivir, mejor quítame la vida, ¿no? Llegó a un extremo con un sentimiento exagerado. Yo podría decir: wow, Jonás está fuera de control, ¿no? Qué drama lo que está pasando en la vida de Jonás. Pero yo creo que el día de hoy nosotros vamos a ver cuando nuestras emociones, al igual que las de Jonás, están fuera de control, y lo que Dios puede hacer aún en medio de esa situación. Porque al igual que Jonás, si somos muy honestos, es fácil condenar a Jonás por la manera que quizás él se sintió o cómo él reaccionó, pero tenemos que recordar, o sea, ese pueblo de Nínive, ellos violaban a mujeres, torturaban a las personas, mataban, lo más seguro, aún a familiares de Jonás, porque ellos hacían eso con el pueblo de Israel. Entonces, si ese fuera nuestro caso, realmente, ¿qué tanto le daríamos la razón a Jonás? ¿Qué tanto estaríamos de acuerdo con Jonás en estar molestos en que Dios extienda misericordia y salvación a ese pueblo que ha estado oprimiendo y que ha estado haciendo cosas perversas, especialmente a nuestro pueblo, a nuestra gente? Yo diría que nos identificaríamos mucho más con Jonás de lo que nosotros realmente pensamos. Tenemos que ponernos a pensar: él predicó y dijo lo que Dios le dijo, y él ya sabía, y por eso había huido desde el principio, porque él no quería que este pueblo se arrepintiera, que vinieran a Dios. Entonces no le gustó el resultado de lo que él llevó, ese mensaje. No le gustó la consecuencia, no le gustó el plan que Dios tenía designado para ese pueblo, ofrecer misericordia y gracia. Por eso él dice ahí: yo ya sabía, Dios era un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¿Sabes? Eso es algo lindo de nuestro Dios, que Dios nos ama con un amor inagotable. Y Dios amaba a esas personas, por muy malvadas y perversas que fueran, Dios les amaba igual. Pero Jonás de nuevo nos muestra una verdad que quizás es nuestra verdad también el día de hoy, y es posible hacer la voluntad de Dios sin tener el corazón de Dios. En otras palabras, sin tener la disposición o el corazón correcto, ¿no? Sin tener realmente ese amor por lo que Dios está haciendo. Es fácil quizás hacer su voluntad y servir de una manera, pero no realmente reflejar o estar de acuerdo con el corazón de Dios. Quizás dices el día de hoy: bueno, Señor, yo sé que me has estado diciendo ya por mucho tiempo que debo dar, que debo ofrendar, que debo diezmar, y lo haces, pero lo haces de mala gana. O sea, no lo haces realmente con un corazón agradecido, con un corazón de gozo. O dices: ok, voy a perdonarlos porque yo sé, me has estado diciendo que debo de perdonar a mis enemigos, pero nunca voy a olvidar lo que me hicieron, ¿no? Ese resentimiento queda ahí guardado. Y quizás dices: bueno, está bien, voy a ir a la iglesia porque yo sé que tengo que ir, ya me has estado diciendo por mucho tiempo, pero realmente no tengo tiempo de servir, no tengo tiempo de ayudar en nada. O sea, solo voy a ir siempre y cuando no sea durante el partido favorito de mi equipo, ¿no? O no sea durante la liga, o no sea durante el partido que tú te gusta ver. Bueno, yo sé que en algún momento quizás hemos tomado algún tipo hemos hecho algo similar a lo que Jonás quizás estaba pensando, pero es posible hacer la voluntad de Dios. Es posible que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, pero no tener realmente el corazón, ese amor que Dios desea.
Sabemos que Dios es un Dios misericordioso y compasivo, que es lento para enojarse y que su amor es inagotable por nosotros. Eso es lo maravilloso de Dios. Pero tenemos que de alguna manera ponernos a pensar, realmente no hubiéramos sido tan distintos a Jonás. Yo creo que hubiésemos reaccionado muy similar, con esas emociones fuera de control como se veía Jonás. Y si seguimos leyendo en el versículo 5, entonces dice entonces, ante la respuesta de Dios, en el versículo 5, entonces Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Vemos que entonces aquí Jonás decide huir, sale de la ciudad, se va, construye una pequeña choza que le dé algo de sombra y se pone y saca las palomitas de maíz y empieza a ver qué va a pasar con la ciudad, ¿no? Y empieza a ver, pero vemos que huye. Es interesante que la palabra de Dios nos especifica hacia dónde fue y dice que fue al este de la ciudad o el oriente. Sabemos que este y oriente es lo mismo, significan lo mismo. Algunas versiones dicen oriente, otras dicen este, pero el punto es que fue a esa dirección, al este. Ahora es importante que entendamos esto porque en la Biblia, cuando oímos de personas o de pueblos que iban en dirección este, por lo general representaba un exilio o representaba algo de esclavitud o representaba cierta rebeldía de su parte. Ese caminar en dirección este. Por ejemplo, vamos a leer unos pasajes en el libro de Génesis 3, versículo 24. Dice: después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén. Cuando sacó a Adán y a Eva, vemos que Dios puso ahí, y dice, pero que los expulsó al oriente del Edén, al este del Edén. Era como esa representación que vas en dirección opuesta, ¿no? Ya estás saliendo de donde Dios te tenía y ahora vas en una dirección en contra o distante de Dios. El Génesis 4:16 dice: así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Vemos que es al misma dirección, al este del Edén, cierto exilio de la presencia de Dios. En Génesis 13, versículos 11 y 13, dice: Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Dice: entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot se movió con sus carpas a un lugar cerca de Sodoma. Sabemos que Sodoma no era necesariamente un buen lugar. Entonces el este o el oriente, a donde Lot se fue, estaba cerca de Sodoma, una ciudad y una ciudad de perdición. Dice: y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Vemos entonces que esta representación del este, del oriente, es esa representación que va en contra de la voluntad de Dios. Y por último, Ezequiel 8, versículo 16, dice: entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, y en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce, habían unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. Entonces nos damos cuenta que este detalle, este dato de que Jonás se fue al este de la ciudad, de alguna manera es una manifestación que va en contra de la voluntad de Dios. Es este sentimiento que le estás dando la espalda a Dios, estás de alguna manera simbólica no confiando en Dios, vas en contra de la dirección de Dios y darle la espalda a Dios. Y sabes, yo creo que nosotros en algún momento quizás podemos tomar una misma actitud a la que Jonás está tomando, y creo que es una verdad que debemos reconocer el día de hoy, que es posible afirmar que confiamos en Dios y aún así vivir de espaldas a Él. O sea, es fácil que nosotros digamos que confiamos en Dios, pero realmente tenemos esa actitud que le estamos dando la espalda a Dios, en el sentido de que quizás decimos, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a creer en Dios, yo sé que eres, voy a estar constante en la iglesia, voy a orar y ayudar en lo que pueda de vez en cuando, pero realmente no vives de acuerdo al plan de Dios, no vives de acuerdo a la voluntad de Dios, al plan que Él desea y que seas obediente en lo que Él te está llamando a hacer. Realmente no lo estás haciendo, no estás dispuesto a hacerlo, de alguna manera le estás dando la espalda a Dios. No le estás conociendo realmente íntimamente como Él desea. Por eso es que Jesús, en uno de los evangelios, Él dice a sus discípulos que muchos
En el tiempo final, en el tiempo cuando tengan que rendir cuentas a Dios, muchos van a decir: Señor, pero yo sabía quién eras tú, yo tenía fe en ti, Señor, yo ayudaba cuando podía ayudar, Señor, yo iba a la iglesia. Y la respuesta que Él les iba a dar era: aléjate de mí, pues no te conozco. No te conozco, porque quizás aunque decías que confiabas en Dios, realmente le estabas dando la espalda y no obedeciendo a lo que Él te estaba llamando a hacer, y al darle la espalda realmente no tuviste esa oportunidad de conocerle cara a cara al Señor. Entonces este detalle, este dato es sumamente importante porque nos muestra realmente la actitud de Jonás, ¿no? Esa actitud de rebeldía, esa actitud de ir en contra, no en acuerdo a lo que Dios deseaba para él. Pero la buena noticia para nosotros el día de hoy, porque a lo mejor tú te puedes sentir que estás en una situación igual, que estás de espaldas en la voluntad de Dios, le estás dando a Dios la espalda. Bueno, la buena noticia es que lo único que tenemos que hacer es darnos la vuelta, ¿no? Darnos la vuelta y verle y hacer su voluntad e ir a donde Él nos está llamando a hacer, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Ese es nuestro Dios. Entonces vemos que Jonás decide darle la espalda a Dios, va en dirección este de la ciudad, y de nuevo, quizás aún ahí todavía nos identificamos con él porque entendemos realmente lo que él estaba sintiendo, y podemos realmente decir: Jonás estaba comportando como un bebé, no estaba tirando berrinches por lo que Dios estaba haciendo. Y quizás tú conoces de alguien que tiene una actitud similar, ¿no? Quizás se actúa como un bebé, quizás vives como un bebé o una bebé, no sé. Pero Jonás entonces está enojado, está molesto, está furioso por lo que Dios había hecho, y veamos cómo Dios entonces provee una vez más en la vida de Jonás. Vamos a seguir en el versículo 6. Dice: ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Vemos que Dios provee de una planta para que le dé sombra a Jonás, porque él estaba, aparte que estaba enojado y berrinchudo, que construyó algo que quizás no le estaba proveyendo la sombra que él necesitaba, entonces estaba incómodo, estaba sufriendo del sol, y vemos que Dios entonces provee esta planta y le da sombra, y dice que estaba agradecido por la planta. Y ese término de agradecido, otras versiones realmente la traducen como se alegró. Ese agradecimiento es como alegría, y ese término en griego weisima dice: es mucha alegría o extremadamente lleno de alegría. O sea, vemos que realmente él estaba no solo contento, sino exageradamente contento. Estaba súper agradecido, súper alegre el hecho que Dios había proveído una planta. Ahora, ¿por qué estaba él realmente tan contento? ¿Por qué él estaba así de extremadamente contento y alegre por lo que Dios había hecho? Te lo voy a decir: porque Dios hizo algo por él, porque Dios le proveyó alivio ante el sol y le dio sombra. Dios proveyó algo en su vida, y por eso él se alegró. Pero no se alegró cuando este mismo Dios, que es bondadoso y misericordioso, quería salvar al pueblo de Nínive. No se alegró por eso, pero se alegró cuando él recibía la bendición de Dios. Y vemos que Dios entonces provee de esa planta, y Jonás se acomodó bajo la sombra de esa planta. Y déjame decirte lo siguiente: cuando nosotros, justo cuando empezamos a ponernos cómodos, Dios hará algo para hacer crecer nuestra fe. Dios va a hacer algo para que realmente esa incomodidad empiece a no ser cómoda, y nos va a hacer crecer. Era lo que estaba a punto de hacer en la vida de Jonás, y realmente Jonás no le gustaba mucho la manera como Dios obraba en su vida. Yo creo que ninguno de nosotros, después de leer su historia, nos hubiese gustado la manera como Dios proveyó en la vida de Jonás, pero Jonás, realmente Dios tenía un plan para Jonás y quería hacer algo. Entonces vemos que Dios le provee de esta planta y él se alegra. Él está súper agradecido con Dios, de nuevo, porque él proveyó a su vida, porque él proveyó en su necesidad, pero no se alegró y no se alegraba por lo que Dios estaba haciendo en la vida de otras personas. En versículo 7, Jonás 4, dice: pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó.
Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: «Es mejor morir que vivir así». Vemos otra vez trágicamente la vida de Jonás. Yo creo que si tú pensabas que solo en las películas de Disney tú ibas a tener entretenimiento, bueno, aquí la historia de Jonás te tiene en la orilla del asiento, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios realmente? ¿Qué manera de obrar? ¿No? Manda un pez para que se lo trague, luego le provee de una planta para que le dé sombra y provee luego un gusano para que se coma la planta, y entonces empiece a sufrir nuevamente Jonás, quejándose al punto de desear morirse. Y otra vez Jonás tira un berrinche, ¿no? Igual que nosotros lo hacemos muchas veces, todo un drama king. Pero empezó a hacer este berrinche y vemos que la Biblia entonces nos da detalles a lo largo de la historia de Jonás de cómo él se sintió, de esas emociones, cómo estuvo fuera de control sus emociones, especialmente porque nosotros somos muy similar. De repente él estaba bien y luego estaba mal, al ratito estaba mal, de repente estaba alegre y luego enojado con Dios. Vemos que estaba enojado y de repente entonces se súper alegra con Dios por lo que él hace, alaba a Dios y luego se enoja con Dios. Y yo no sé tú, pero yo creo que nosotros somos igual, que nuestras emociones varían tan drásticamente que un día estamos bien, al otro no, y nuestra relación con Dios está igual, que a veces estamos agradecidos con Él, luego estamos enojados con Él. Y hay un estudio profundo de la personalidad de Jonás que unos teólogos hicieron y revela 3 problemas profundos en la vida de Jonás, y yo te los voy a leer, estos 3 profundos problemas o problemas que él enfrentó, que tenían raíces en su vida, y creo que estoy casi seguro que nosotros también los tenemos. Déjame leerte estos problemas profundos en la vida de Jonás. Primero es que cambios de humor erráticos, que van desde una obediencia valiente hasta una insatisfacción e ira extremas, lo que sugiere una frustración oculta y la necesidad de tener el control. ¿Cuántos nos pasa eso también? Esa necesidad de tener control en nuestra vida. Yo creo que podría decir yo, eso también aplica para mí. He hecho eso, he vivido eso. La segunda, tendencias de sentirse con derecho a todo, centrándose en sus propias visiones de la justicia y esperando que Dios y los demás actúen dentro de sus parámetros. Otra marca. Somos iguales. No queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, que sea conforme a lo que nosotros necesitamos, que es conforme a nuestra manera de ver la justicia de Dios. Entonces sentimos que tenemos ese derecho a todo. Seguro que sí. Yo sé que yo también lo hago. Número 3, síntomas depresivos, que se manifiestan mediante sentimientos de agotamiento, tristeza, ira y desesperanza. También nos sucede a cada momento. Tenemos estos sentimientos que en alguna manera nos hacen sentir fuera de control y experimentamos eso. Esa ira, esa tristeza, ese agotamiento. Y de nuevo, yo no sé tú, pero yo sé que en todos estos 3 estados de ánimo o emociones o problemas profundos de Jonás, yo también los puedo decir que también los he tenido. Y si tú eres honesto, yo sé que también tú los has tenido. Momentos en los cuales adoramos a Dios y no solamente una hora después, pero minutos después quizás estamos dudando, estamos desanimados del poder de Dios en nuestra vida. Quizás obedeces a Dios en algo y luego estás desobedeciendo su voluntad completamente en otra decisión, o tienes gozo y ánimo y luego de nuevo te apodera el temor y el desánimo. Yo sé que a mí me pasa muy constantemente. Somos de alguna manera igual que Jonás, pero Jonás aún así realmente pues vemos que fue bendecido. Dios le bendijo con una planta, le bendijo con un pez, aunque no lo vemos quizá de esa manera, pero todo fue una bendición de Dios, y también le bendijo con este gusano. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Porque yo sé que quizás tú estás preguntándote cómo termina esta historia de Jonás con este hombre, con una historia que realmente parece de película, ¿no? Pues déjame decirte nuevamente que no va a terminar claro, no va a terminar quizás, va a ser ese fin que tú te quedas con un signo de interrogación en tu rostro y te preguntas, pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo vamos a terminar así? Entonces veamos cómo termina, veamos cómo Dios entonces, quien es el autor de la vida de Jonás y el autor principal de Jonás,
cómo él termina. Y es él el que está diciendo lo siguiente en el versículo 9 al 11. Dice: entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, respondió Jonás. Y esto se me hace como una de esos berrinches, ¿no?, de un papá con un hijo. ¿Te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esa gran ciudad? Fin. ¿Qué pasó? ¿En serio terminó la historia ahí? O sea, Dios, que es el autor de la vida de Jonás, el autor de la Biblia, de todo el universo, decide terminar esta historia ahí. Es interesante que sí, terminó ahí. Yo sé que quizás tú te quedaste con una duda. Bueno, ¿qué pasó con Jonás? ¿Se arrepintió? ¿No se arrepintió? ¿Cambió su corazón? ¿Se rindió a Dios? O sea, ¿regresó otra vez a la ciudad? ¿Se fue inmediatamente de ahí? ¿Se murió? ¿Cómo murió? ¿Qué le pasó? La verdad, no sabemos qué más pasó, porque la historia termina precisamente ahí. Pero hay algo que sí quiero resaltar, porque algo que sí vimos fue que Jonás tiró berrinches, lloró por todos lados, lloró y tiró un berrinche porque la planta se murió, cuando había algo más significativo que estaba sucediendo, lo que Dios deseaba hacer, un plan de salvación a otras personas. Mas sin embargo, eso no le movió, eso no le importó, eso no le conmovió. Y tristemente muchos de nosotros somos iguales. Somos iguales porque quizás cuando Dios hace algo en nuestra vida nos alegramos, nos gozamos, pero cuando se trata de alguien más, cuando se trata de la salvación de alguien más, no estamos dispuestos a ir y hablar con esa persona, con el vecino, con el que trabaja con nosotros. No estamos dispuestos a ir a ayudar para poder alcanzar a otras personas en la comunidad de nuestra iglesia. No estamos dispuestos a ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? El ir y apoyar trabajo misionero en otros lados. Tenemos este mismo sentimiento de Jonás, que si no es para mí, si no es una bendición para mí, entonces no estamos realmente agradecidos con Dios ni gozosos con Dios. Estamos simplemente contentos por recibir la bendición de Dios, pero eso es todo, ¿no? Tristemente quizás ese pueda ser tu caso, pero yo sé que nuestro Dios, lo que sí nos dice es que Dios tiene un plan perfecto, desea darnos una oportunidad para hacer su plan, su bendición, porque Él es un Dios misericordioso, compasivo, que es lento para enojarse y que está lleno de amor inagotable. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios, Señor, que está al control de nuestras vidas. Señor, el día de hoy yo sé que tú nos estás recordando y nos recordaste ya que tú eres el autor de nuestra vida, Señor, y que tú tienes un plan y un propósito y que todo está bajo tu control. Señor, perdónanos porque muchas veces reaccionamos como Jonás, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, Señor, que están fuera de control, que nos sentimos bien, luego mal, luego enojados, luego tristes. Señor, mas sin embargo tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios, Señor, que nos ama y nos ofrece un amor inagotable. Señor, gracias porque hoy tú nos recuerdas que tú estás en nuestra vida, que tú estás con nosotros, que tú guías nuestra vida, Señor. Y yo te pido que podamos y estemos dispuestos en todo momento a hacer tu voluntad, Señor, que podamos realmente dejar a un lado quizás una agenda personal, pero poder realmente rendirnos a tu plan y tu propósito y poder gozarnos por lo que tú haces, Señor, y saber que tú eres un Dios fiel, un Dios perfecto, Señor, que tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por la vida y la historia de Jonás, porque a través de su historia podemos darnos cuenta, Señor, que a pesar de todo lo que él vivió, a pesar de que él huyó, a pesar de que él trató de no ir y hacer tu voluntad, a pesar de toda esa desobediencia, Señor, y de esos berrinches que él tiró, Señor, de reclamos que te hizo, aún así, tú le diste una oportunidad más. Tú no le rechazaste, tú le ofreciste amor inagotable.
Señor, y le usaste para llevar un mensaje de salvación a personas que necesitaban oír de ti. Señor, yo te doy gracias porque tú tienes un propósito para nuestra vida y mi deseo y oración es que estemos dispuestos a hacerlo. Siempre agradecidos, Señor, siempre confiados, sabiendo que tú estás con nosotros. Te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte que el enemigo va a desear en todo momento que no hagamos su voluntad. Va a quizás traer esos problemas, va a traer situaciones en tu vida que te van a hacer dudar, que quizás van a generar temor, que quizás van a hacer que tus emociones se descontrolen y estén fuera de control tus emociones, al igual que la de Jonás. Pero recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él nos sostiene en su mano y solo nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.